Tema: los receptores nicotínicos de acetilcolina. Hablemos de los receptores colinérgicos nicotínicos y respondamos a las siguientes preguntas. ¿Qué son los receptores nicotínicos? ¿Cuáles son los dos tipos de receptores nicotínicos? ¿Cuáles son las ubicaciones y funciones de los receptores nicotínicos? Hoy veremos el capítulo 5, la estructura de los canales iónicos, parte 1, receptores nicotínicos de la acetilcolina, del libro de las neuronas al cerebro del Dr. John Nichols y colegas. Entonces, ¿qué son los receptores colinérgicos? Bueno, los receptores que se unen a la acetilcolina, y hay dos tipos, nicotínicos y muscarínicos. Hoy nos concentraremos en los receptores nicotínicos. ¿Qué son los receptores nicotínicos? Bueno, son canales iónicos activados por ligando. Este término ligando significa que una molécula se une a otra molécula y los primeros fisiólogos médicos descubrieron que las plantas de tabaco producían una molécula llamada nicotina y cuando se ubica dentro del cuerpo se une a un receptor, y así es que los primeros fisiólogos médicos dijeron, bien, ¿cómo llamaremos a este receptor? Y lo llamaron receptor nicotínico. También descubrieron que en la fisiología actual había otra molécula. El primer neurotransmisor que se descubrió se nombró acetilcolina, y la acetilcolina también se une a ese receptor nicotínico. Por lo tanto, la acetilcolina actúa como ligando. Se llama canal iónico activado por ligando porque cuando la acetilcolina se une al receptor nicotínico se abre como una puerta. Se llama canal iónico activado por ligando porque el ion sodio está en una alta concentración en el exterior de la célula, por lo que cuando la acetilcolina se une al receptor nicotínico la puerta se abre y el sodio pasa de una concentración alta a una baja y se precipita hacia la célula, y esta afluencia de iones cargados positivamente provoca una despolarización y excitación de la membrana e inicia un potencial de acción. Canales iónicos activados por ligando se activan. Los dos tipos de receptores nicotínicos son NM y NN. NM se encuentra en la unión neuromuscular y NN en el sistema nervioso central neuronal, en las neuronas, así como en la médula suprarrenal. Empecemos hablando de los receptores musculares nicotínicos NM. Primero están ubicados en el sarcolema. El sarcolema es una fina membrana que envuelve a la fibra musculoesquelética dentro de la unión neuromuscular, y cuando se estimula la NM despolariza la membrana y produce una concentración muscular. Aquí vemos que hay una neurona motora en la imagen que va a liberar la acetilcolina. Hay un músculo esquelético específico, podría ser un bíceps o los músculos del intestino o cualquier músculo que posea receptores NM. Y el espacio intermedio se llama hendidura sináptica o unión neuromuscular. La palabra sináptica proviene del griego sinapsis, que significa unión o enlace. Fue creada por el Dr. Charles Scott Sherrington, quien fue galardonado en 1932 con el Premio Nobel de Medicina. Cuando la neurona motora libera acetilcolina y la acetilcolina se une al receptor NM, el músculo se contrae, por lo que estimular al receptor NM da como resultado la contracción muscular. ¿Y dónde encontramos este receptor NM nicotínicos? En cualquier lugar donde tengamos músculo esquelético, desde el hueso frontal hasta el extensor largo de los dedos de los pies. En esta sección vemos una sección transversal de la médula espinal. Vemos una neurona motora somática o inferior que libera acetilcolina en la unión neuromuscular y se unirá al receptor nicotínico. Las neuronas motores somáticas son células nerviosas que se encuentran en el sistema nervioso periférico y que transmiten impulsos desde el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. Y las neuronas motores inferiores son células nerviosas que se encuentran en la médula espinal, en el tronco encefálico, y que controlan el movimiento de los músculos. Así que ahora veamos el esquema, pero en más detalle. Este es el axón terminal de una neurona motora inferior somática y va a liberar la acetilcolina, y está al lado de una célula del músculo esquelético. Y la sinapsis es el espacio en el medio, también llamada unión neuromuscular. Y en la sinapsis encontramos la acetilcolina liberada por el axón terminal y un receptor de acetilcolina o receptor colinérgico y en el músculo esquelético. Específicamente es cuando se estimula, se abre una puerta y el sodio se apresura a despolarizar el sarcolema, el potencial de acción se propaga por el tubo, por lo que luego hace que el retículo sarcoplasmático libere calcio que se une a la troponina y produce la contracción muscular. Pero aquí se encontró una correlación clínica.
Aquí hay una neurona motora con acetilcolina y una fibra de músculo esquelético con un receptor muscular nicotínico, y la condición se llama miastenia gravis. La miastenia gravis se produce cuando el sistema inmunitario ataca por error a las células musculares, bloqueando la comunicación entre los nervios y los músculos, en la que los anticuerpos bloquean. Es una enfermedad autoinmune. Los anticuerpos bloquean y destruyen los receptores musculares nicotínicos NM, por lo que cuando una neurona motora libera acetilcolina, la acetilcolina no puede unirse a los receptores NM, y como resultado la despolarización de esa placa terminal motora se dificulta o se detiene por completo y produce debilidad muscular, y al final la parálisis es posible. A continuación vamos a hablar de los receptores NN. Estos se encuentran en todos los ganglios del sistema nervioso autónomo periférico, por lo que los receptores NN es otra forma de decir que se encuentran en las dendritas de las neuronas simpáticas postganglionares y neuronas parasimpáticas. Entonces hay una neurona del sistema nervioso autónomo preganglionar que libera acetilcolina, hay un cuerpo celular del sistema nervioso autónomo postganglionar, y juntos los dos se forma un ganglio autónomo, y las dendritas poseen un receptor nicotínico NN, y el espacio entre ellos es la clave sináptica, y cuando la acetilcolina se une a ese receptor nicotínico final, la acetilcolina es un ligando, la compuerta se abre, el sodio se precipita, despolariza la membrana y el potencial de acción continúa por la neurona, por lo que la estimulación de los receptores NN da como resultado una continuación del potencial de acción. Entonces, ¿dónde están las ubicaciones de los receptores NN? Bueno, los ganglios simpáticos como la cadena simpática o los ganglios higopalatino, y submandibular o los ganglios inframurales como en la pared de un órgano. Entonces vemos en la imagen el Y1, y si hacemos un zoom, acercamos y está nuestro plexo cerebral, y ahí es donde encontramos los receptores NN. Entonces los receptores NN están en todos los nervios periféricos. Receptores NN y médula suprarrenal. Las células cromafines son células que se almacenan y liberan neurohormonas como la adrenalina y la noradrenalina en la sangre, y se encuentran en la médula adrenal y en los paraganglios del sistema nervioso simpático. En este esquema vemos una neurona simpática preganglionar haciendo sinapsis en la glándula suprarrenal, específicamente en las células cromafinas de la médula suprarrenal. Si hacemos un zoom y nos acercamos, vemos que la neurona simpática preganglionar libera la acetilcolina que se une a un receptor nicotínico N en esas células cromóforas. Los cromóforos es la parte o conjunto de átomos de una molécula responsable de su color, que secretan una catecolamina como la epinefrina. La epinefrina, también conocida como adrenalina, es una hormona que el cuerpo produce en las glándulas suprarrenales para ayudar a reaccionar en situaciones de estrés, miedo, peligro o excitación. Aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la presión arterial, dilata los bronquios para que entre más oxígeno a los pulmones, aumenta la glucosa en la sangre. Estimular NN en las células cromafines da como resultado la secreción de epinefrina. Ahora los receptores NN están ubicados en todo el sistema nervioso central, en todo el cerebro, hasta tal punto que es demasiado para cubrir en este video. En resumen, hay varias vías simpáticas y parasimpáticas de neurona motor somática, y los receptores NM se encuentran en la sarcolema dentro de la unión neuromuscular, y los receptores NN se encuentran en las dendritas de las neuronas postganglionares en los ganglios del sistema nervioso autónomo, incluidas las células cromafines en la médula suprarrenal. Y eso es una pequeña descripción general de los receptores colinérgicos nicotínicos. Cabe recalcar que el doctor Ramón Cajal demostró la individualidad histológica y funcional de la célula nerviosa, también cómo transcurría la corriente nerviosa por la célula y cómo se comunicaban entre ellos. Por su teoría neuronal fue galardonado como el Premio Nobel de Medicina en 1906.